Bienvenidos al debate y muchísimas gracias por seguirnos en una nueva ocasión. Esta semana nos ha dejado un hombre bueno, un hombre al que a lo largo de muchos años se le han acercado multitud de personas a pedirle ayuda, a pedirle consuelo, a contarle también sus alegrías, a contarle sus penas. Un hombre que nos ha dejado, en efecto, como digo, esta semana, pero le vamos a dedicar a él este programa, aunque no queremos que sea un programa en el que impere la tristeza, aunque motivos hay para ello, sino, si acaso, todo lo contrario. Si ha sido una persona tan querida por tantas personas y por personas tan diferentes, es porque nos ha dejado un legado. Y lo que queremos es disfrutar de ese legado, ponerlo en valor para que, en la medida de lo posible, nos sirva a todos nosotros, a todos ustedes y durante mucho tiempo. Este es un programa dedicado a don Javier Azagra Laviano, obispo de esta diócesis. Como la lluvia trae la vida a los rincones de la tierra, como la luz encandila a las flores que la esperan, como la sal a la comida le da sabor y es discreta, como el camino invita a un tesoro en la meta. Seremos luz en las dudas, seremos sal de la tierra, seremos fuerza en la lucha, pues somos más que las arenas. Seremos como la lluvia que anuncia la primavera, seremos como la luna que alumbra porque el sol la llena. Decía que se nos ha ido un hombre bueno, un hombre de fe, un buen pastor. Entre otras cosas se han dicho estas a lo largo de estos últimos días y de mucho tiempo antes. Y nos va a ayudar a poner en valor esos mensajes que fundamentalmente él dejó a lo largo de su trayectoria. Varias personas con las que tenemos aquí en el plato y también algunas otras que van a ir participando en el transcurso del programa. Les presento a don Antonio León, que es vicario de Economía de la diócesis. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Encantado de contar con usted. Muchas gracias. En este programa. Y lo hago yo muy a gusto tratándose de hablar sobre don Javier. Nos acompaña también José Alberto Cánovas, que es vicario episcopal para la evangelización y también es el vicerrector de Asuntos Religiosos de la Universidad Católica. Bienvenido, José Alberto. Muchas gracias. Encantado de contar con José Alberto, como también les presento a continuación a Miguel Ángel Gil, que es delegado episcopal de catequesis y también para la vida consagrada. Don Miguel Ángel, bienvenido. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por último, Tomás Cascales, que es canciller secretario de la diócesis. Don Tomás, bienvenido. Muchas gracias. Muy bienvenidos a los cuatro. Como les digo, a lo largo del programa también vamos a contar con varios testimonios, con varias personas que nos van a ir diciendo cosas interesantes sobre el mensaje que es fundamental, o los mensajes fundamentales que nos dejó don Javier Azagra. Y a mí me gustaría, para lanzar, hacer una pregunta un poco genérica. ¿Qué hemos perdido, pero también qué hemos ganado estos días? Que seguramente hacemos reflexión, ¿no? Estamos tristes, yo decía al principio del programa, pero yo, viendo incluso imágenes y declaraciones y testimonios de don Javier, tenía un doble sentimiento, pues estaba triste por la pérdida, pero al mismo tiempo es que disfrutaba oyéndolo y a veces me he reído con algunos de sus comentarios. ¿Qué hemos perdido y qué hemos ganado, don Antonio? Yo creo que, aparte de la reflexión teológica de decir, hemos ganado a alguien que va a interceder por nosotros mucho más de lo que intercedía habitualmente ahora aquí entre nosotros, porque ante el Padre se encargará de preocuparse de José Alberto, del otro. Eso es indudable que lo va a hacer así. Pero hemos ganado una persona que nos ha dado ejemplo en muchísimas cosas. Para mí me ha dado ejemplo en su afán de trabajo.
en su afán de estar cerca de las personas, en su afán de, luego, de unas preferencias que él tenía. Sus amigos los gitanos, sus amigos los niños, sus amigos los jóvenes. Eso es un ejemplo que ahí está. Es decir, eso es un pastor que cuida a los suyos y que empieza por los más débiles. Así, eso es lo que más resaltaría yo, de que hemos, por una parte, perdido, porque lo hacía y lo ha hecho mientras ha podido ahora en vida, y antes. No dejaba de ir a Lourdes. No ha dejado ningún ángel, podemos decir. Este año no hubiera ido, aunque hubiera estado entre nosotros, pero... Don Tomás, que hemos hemos perdido la persona. Yo personalmente, a la que le tenía mucho cariño, y se lo sigo teniendo, porque fue el que me ordenó de sacerdote a mí, y porque he colaborado con él muchos años. O sea, yo soy canciller secretario ahora, pero también lo fui de él, y también fui vicario de él, y fui formado del seminario con él, o sea que he estado muy cerca de él. Y ganar, yo creo que hemos ganado el poder refrescar muchas cosas que son necesarias en la diócesis y que a lo mejor se podían haber dormido un poco. Todo eso que estamos resaltando, que él impulsó, que él hizo y que gestos que él tenía, siguen siendo necesarios hoy. Y yo creo que nos lo ha vuelto a recordar el centrarnos otra vez en su figura. También ordenó a José Alberto. Sí, yo digo que soy hijo de don Javier Azagra. Él me hizo sacerdote y desde el principio, cuando yo, que vivía entonces en Madrid, me puse en contacto con él para manifestarle mi deseo de ser sacerdote aquí en la diócesis, me acogió como un padre. Y siempre he sentido su compañía, unas veces en la distancia, otras veces más cerca. Él me mandó a estudiar a Roma y ya digo que he perdido en ese sentido un cierto perfil de paternidad. ¿Y qué hemos perdido todos? Yo creo que un gran comunicador de la fe, un gran comunicador al servicio de la Iglesia. ¿Y qué hemos ganado? La relevancia social que tiene la Iglesia Católica en nuestra diócesis, que se manifiesta, entre otras cosas, en el IRPF. Es la diócesis, junto con alguna otra más, con Extremadura, que más alto porcentaje de ingresos tiene la Iglesia Católica por la cuestión del IRPF. Como digo, la relevancia social, la vitalidad de las parroquias, yo creo que es su gran legado, el gran legado de don Javier. Yo no fui ordenado por él, pero yo estuve en su ordenación episcopal. Es decir, yo conozco a don Javier, yo estaba en el seminario de formador cuando fue nombrado obispo auxiliar, y entonces pues acompañé a algunos sacerdotes, no muchos fuimos, pero yo sí que estaba allí en Pamplona. Y para mí pues era eso, un pastor que venía a auxiliar a don Miguel Roca, que en aquel momento estaba, y un pastor que después ha sabido estar siempre cerca del rebaño. El Papa Francisco no para de insistirnos en que ha de oler oveja y hay que estar presente y hay que estar cercano. Y es verdad, no se ha nombrado aquí todavía, pero yo, que soy delegado de catequesis y he sido siempre con él los 20 años, he estado de delegado, ha sido un hombre presente en la catequesis. Esos encuentros diocesanos, eso, yo qué sé, visitar las parroquias. Él estaba enamorado de dar a conocer a Jesucristo, de evangelizar. Y desde luego por eso está en todos los ambientes y en todos los niveles de personas. Y eso coincide con su lema que él propuso episcopal, enviados a evangelizar, y que eso es algo prioritario. Lo ha llevado él muy metido en su corazón y en sus actos. ¿Qué ha sido más importante? ¿El fondo, el mensaje o las formas, la manera de comunicarse? Porque yo creo que hay mucho de las dos cuestiones, ¿no? ¿Qué les parece? Yo creo que ha estado al servicio de la fe, su capacidad de empatía, de conexión con la gente de todo tipo, su sencillez humana. Creo que ha sido en ese sentido un don de Dios. Es decir, no es que primase una cosa u otra, es la autenticidad de esta persona, la que se manifiesta en su espontaneidad, y siempre lo ha sido así, incluso hasta cuando se enfadaba. Pero a su espontaneidad natural de comunicador, luego no solamente tenía unos grandes temas que le preocupaban, sino que además en su época se crearon las infraestructuras para hacerlo.
se trajo el seminario a Murcia, que no es un detalle menor. Y Cuando estaba en Granada. Y se potenció enormemente el tema vocacional, pasamos de 15 seminaristas a más de 60 en aquella época. Se creó no solo la UCAN, se creó también una formación del laicado mucho más completa a través del Instituto Teológico y del Instituto de Ciencias Religiosas. Los creó él, o sea, en su pontificado. Y hubo muchos temas que se hicieron. Se potenció muchísimo el laicado, con los consejos de pastoral parroquial y de zona. Y los encuentros de responsables de esto, de vicepresidentes del Consejo de Pastorales, todos los años, para elaborar objetivos y tal. Es decir, no solamente tenía ese afán de comunicar y evangelizar, sino que además fue creándose estructuras a través de las cuales se hacía. Se hizo además, a este propósito, se hizo muy presente en los medios. Él supo utilizar los medios. Todos recordamos el famosísimo programa de Jesús Hermida. Eso es. Precisamente aquí tiene, en este libro que se publicó con motivo de los 25 años de su ministerio episcopal, da un testimonio bellísimo Jesús Hermida de cómo se hizo insustituible en sus pero también con él empezó aquel periódico o aquella revista diocesana que fue Crónica Diocesana, una forma además de vincular a las parroquias, de hacerse presente en todas y fomentar, por tanto, la comunión entre todas las parroquias de la diócesis. O sea, que supo estar en los medios y supo utilizarlos para el fin que la Iglesia necesitaba. Y luego, materialmente, físicamente, pues hablábamos de que jugó un papel importante, cosas que podemos tocar y comprobar ahora, incluso también, ¿no? Por ejemplo, el impulso que le dio, o el apoyo que le dio, pues para la propia creación de la Universidad Católica. Jesús abandonado también, lo comentábamos antes, es decir, que también hay casos. Pero el ir creando infraestructuras o esos itinerarios y procesos que son necesarios en una iglesia y en una diócesis, es verdad que don Javier ha sabido potenciarlo. Por ejemplo, yo, lo que respecta al campo de la catequesis, con él se desarrolló todo un programa de formación de adultos, donde se hizo un documento inicial y luego un proceso que ha dado mucha vida en muchas parroquias. Se hizo un proceso de catequesis de jóvenes, porque él era un enamorado de los jóvenes y trabajó mucho en la conferencia episcopal, en la subcomisión de juventud. Y aquí él lo tenía eso como una cosa prioritaria también. Y aquí hicimos también un proceso largo de formación de jóvenes y de adolescentes. Si repasáramos las estructuras que él creó y dieron pie a una vivencia de evangelizar, de trabajar en las parroquias, de trabajar con los grupos, tendremos que... Y todo el proceso de infancia. Y toda la religiosidad popular. Sí, con el cultivo y el cuidado de las cofradías y como punto muy importante, la creación del año jubilar de Caravaca. Exacto, eso fue también obra suya. Eso no estaba, eso no existía, ese hecho de... Y además conseguirlo de la manera que se consiguió, o sea, que fuera de cada 7 años. Su lema, enviados a evangelizar, le movió a apoyar mucho los nuevos movimientos, que están siempre en vanguardia en la Iglesia. Apoyó mucho los cursillos de cristiandad. No hubo clausura de cursillo donde él no se hiciese presente. Y además contactaba con los que habían hecho el cursillo, se interesaba por cómo habían vivido su experiencia de fe en él. El camino neocatecumenal prácticamente surge con don Miguel Roca, pero fue él el que... De todas formas hay que decir que es que el pontificado de don Javier ha coincidido con la implantación del Concilio Vaticano II. Don Miguel inició esas reformas. Abrió el camino, Miguel. Pero ciertamente quien ha llevado adelante las iniciativas del Vaticano II ha sido don Javier Azagra durante tantos años. Todo eso asentándose sobre ciertas piedras angulares. Vamos a conocer alguna de ellas de su propia boca en base a un documental magnífico que ha elaborado esta casa. Y además yo le agradezco especialmente al subdirector, a Jorge Rodríguez, que me haya echado una mano en preparar este programa. Por ejemplo, esta referencia que hace sobre su relación con Dios. Dios es de una bondad muy grande. Dios es una bondad muy grande. Y ciertamente nos pide mucho, porque para amar a los demás, para hacer el bien a los demás, para querer incluso a aquellos que fallan, pues hace falta mucha fuerza. Por eso Dios, por un lado, nos pide y nos exige mucho, pero también nos da para que el corazón nuestro esté capacitado para amar a los demás y para hacer el bien.
¿Qué les parece? Yo estoy recordando lo que le impactó a Jesús Hermida en uno de los programas después que él tuvo el infarto y estuvo a punto de morir, explicando él su experiencia, la confianza profunda que sentía en los momentos de máxima debilidad. Ese dejarse en las manos de Dios le impactó mucho cuando a Jesús Hermida y al resto de los que tuvimos la suerte de ver aquel programa. Su experiencia más radical de fe, que es cuando te encuentras a las puertas de la muerte y expresas las convicciones más profundas. Y además lo contaba con simpatía, porque contaba aquello de que iba cantando, lo del jarro, y se le rompió. Y yo dijo, quiero ser un vaso nuevo, toma mi vida, hazla de nuevo. Eso es. Y le decía siempre entre sonrisas, y se lo tomó en serio. Eso, exactamente. Sí, él era un hombre de una gran oración. Yo he compartido con él, bueno, yo creo que casi todos los que estamos aquí, los ejercicios espirituales para sacerdotes que se hacen en el mes de enero, los creó él. Ese mes de enero no había antes ejercicios espirituales para sacerdotes, los montó él y él iba siempre. Y se le veía en esos ejercicios siempre como una persona de un gran espíritu de oración, de una atención muy grande al ponente, al director de los ejercicios, y una vida en la que rompía cualquier otro tipo de conexión que le pudiera distraer. Y lo vivía intensamente, y en su capilla dedicaba horas de oración en la capilla que tenía en su casa. Si me permiten, estamos haciendo el programa y no puede estar aquí físicamente porque es imposible, pero el obispo de la diócesis, don José Manuel Lorca Planes, lo tenemos en vía telefónica, está en la plenaria en Madrid, y yo le agradezco que participe en este programa. Don José Manuel, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, don José Manuel, contamos aquí en el programa con personas que usted conoce bien, está don Antonio León, Domán Cascales, Miguel Ángel Gil y José Alberto Cánovas, hablando sobre el legado, así llamamos al programa, el legado de don Javier Azagra. A mí me gustaría preguntarle, yo lo estaba pensando el lunes cuando la misa sequial en la catedral, ¿hubo algún momento especialmente difícil para usted a la hora de oficiar la misa? Pues en principio podría decir que todo era un momento difícil porque el corazón ya sabe que juega malas pasadas y prácticamente hace que se amontonen los recuerdos y la valoración de una persona a la que quieres, ¿no? Y sin duda ninguna don Javier ha sido una persona que ha influido muy positivamente en todos, pero de una manera especial en los sacerdotes. Más cuando entre los recuerdos hay pues el que te ordenó de sacerdote, el que te siguió prácticamente en los momentos difíciles y en los momentos también alegres, ¿no? Toda esa serie de cosas viene a asaltarte y dejarte sin palabras. Le dio, porque usted vivió muy cerca de él, fue secretario suyo, ¿le dio consejos en algún momento? ¿Alguno que usted recuerde especialmente? ¿Le dio qué, perdón? Sí, don Javier Azagra le dio consejos a usted sobre cosas concretas, le animó a algo especialmente. Don Javier siempre te alegraba, especialmente nada más que de verle a él. Él era un hombre absolutamente entregado al proyecto de Dios. Su lema, enviados a evangelizar, lo llevaba de una manera natural, no forzado en absoluto. Y si tienes que decir una palabra concretamente acerca de esto, él cumplió perfectamente la Evangelii Gaudi del Papa Francisco, el Evangelio y la alegría de evangelizar, porque su vida era totalmente feliz porque estaba en el Señor, en la Iglesia, en la evangelización, le importaba la gente y se preocupaba por la gente. Sin palabras me dijo mucho. ¿Qué valora especialmente de él? Además me llama la atención, estamos hablando aquí y a veces se nos escapa el presente. No el pasado, ¿no? Al referirnos a don Javier, porque a veces hablamos de su obra, sobre el legado, sobre las consecuencias, sobre lo que se debería seguir trabajando de su mensaje. ¿Qué debería ser especialmente, bajo su punto de vista? Bueno, en este momento una de las cosas que he valorado mucho a don Javier, independientemente de lo que fue a su vida, de lo que fue su testimonio en el ejercicio de la tarea que le encomendó la Iglesia, en el momento del hombre, de la persona que estaba ya en situación de emérito y sin embargo fue un hombre leal, servidor, atento y obediente, porque los obispos que tuvieron la suerte de estar en el ejercicio del ministerio
cuando él era emérito y estaba en buenas condiciones, pudieron ver en él un hombre con el que contar, una persona absolutamente cercana y disponible en todo momento, pero siempre en obediencia al que era el pastor. Para mí eso ha sido ejemplarizante. Yo creo que ese es un legado. Lo que ha significado y lo que significa don Javier en este momento para nosotros es el testimonio que ha dado de obediencia, de sencillez, de alegría y sobre todo de disponibilidad para la tarea evangelizadora. Don José Manuel, muchas gracias por atendernos estos minutos. Se lo agradezco, haya hecho ese hueco. Muchísimas gracias por todos ustedes y por los contertulios. En este momento estamos en la conferencia episcopal debatiendo un poco el programa de pastoral para los años sucesivos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Adiós. Este programa lo estamos grabando por la mañana, habitualmente lo hacemos en directo, pero es una circunstancia pues especial para poder contar con todos los invitados con los que tenemos y van a seguir pasando y participando en el programa. Me llama la atención una cosa, me gustaría, no es tan normal que de una persona recordemos frases concretas, y en el caso de don Javier Azagra recordamos frases concretas. Desde aquella, por ejemplo, para referirse a asuntos económicos, ¿no? Cuando tenía que poner en marcha una obra, que decía, tenemos que hacer lo que se debe, aunque se deba lo que hacemos, ¿no? Aunque se deba lo que hay que hacer. Exactamente. Y también, como no, estoy siempre entre bien y muy bien. Exactamente. Son frases que han quedado ya para la posteridad. Eso es. ¿Cómo está usted? Pues entre bien y muy bien. ¿Y cómo te vas a quejar tú? ¿Por qué nos quedamos con esas frases? ¿Por qué nos calan y seguimos recordando? O, por ejemplo, lo de, bueno, lo hemos dicho varias veces aquí, lo de enviados para evangelizar. Ese es un lema. Es un lema. ¿Por qué recordamos frases concretas y no se nos van de la memoria? Yo creo porque él las repetía como consignas de su vida y como las repetía tanto, calaron, simplemente. Pero tiene un mensaje importante. Quiero Sí. decir, por ejemplo, lo de entre bien y muy bien, era un mensaje que reflejaba su actitud, su optimismo. Y te invitaba a entrar en esa dinámica también, de entre el bien y muy bien. Eso es. O, por ejemplo, lo del compromiso económico, aunque deba, hay que hacerlo. Sí. Es decir, lleva una carga de fondo muy importante. ¿no? Es que él, en cualquier cosa, siempre trataba de decir, aunque fuera esa frase que en un primer momento parecía una tontería, lo decía con todo un sentido y queriendo alentar al otro. Porque don Javier era un hombre de muchísima creatividad, porque era una persona de una agilidad mental muy grande. Es decir, tú a don Javier le decías una cosa y fácilmente encontraba la respuesta o la pregunta a lo que tú le decías, incluso graciosa, ¿no? Era un hombre de una agilidad mental muy fuerte. Y un hombre también de una gran valentía. Estoy pensando en la creación de la Universidad Católica, que tantas dificultades llevó. Me imagino que será también el testimonio del presidente de la universidad, pero yo soy consciente de que don Javier rezó durante tiempo, en silencio, sin comunicar a nadie, aquella petición que le hizo don José Luis Mendoza de autorizar para que tuviese carácter eclesial esta universidad. Y se arriesgó y apostó y aventuró lo que hoy es esta realidad tan impresionante, que sirve también no solamente a la educación superior, sino también al proyecto de la Iglesia de evangelizar, se debe en grandísima medida a la audacia que tuvo en aquel momento tan difícil y tan controvertido, incluso con la oposición de los poderes públicos. Él arrostró esa tarea y la llevó a buen puerto, secundando la iniciativa de José Luis Mendoza. Él en varias ocasiones se refiere a la creación de la Universidad Católica, en otros momentos en este. Se me acercó Mendoza y me dijo que quería hacer una universidad católica. Y yo a Mendoza lo había conocido 5 años que estuvo viviendo con los pobres en no sé dónde, en América, en no sé qué sitio, ese tiempo. Y cuando volvió aquí, entonces es cuando se le ocurre hacer una universidad católica, pero le hacía falta que el obispo diera su aprobación. Y yo, viendo cómo era Mendoza y lo que había hecho y lo que podía hacer, y habiendo estudiado yo en la universidad en Bilbao, que ese día llevo ahí, y viendo lo que puede hacer una universidad católica, pues dije, adelante. Y yo di el visto bueno y se empezó a hacer.
Yo viví, me parece que un año después de haberla fundado, porque ya luego se nombró otro obispo y otro, y ahí sigue la Universidad Católica. Para mí, eso, y con Mendoza, madre mía, Mendoza, cuando estaba en América, y lo que hacía por los demás. Y mira, por eso me parece a mí que puede ser un lugar donde la fe cristiana se promueva, se exponga, se viva, y por parte de personas que la están viviendo y que la ofrecen. Precisamente tenemos al otro del teléfono también en estos momentos al presidente de la Universidad Católica, a José Luis Mendoza. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Entre otras cosas, usted ha dicho sobre la muerte de don Javier, tras su muerte, que ha sido una persona cercana y cariñosa, un siervo de Dios bueno y fiel, volcado con el necesitado y el que sufre, y que la UCAM es un símbolo evangelizador de su pontificado. Me gustaría que lo comentara por qué ha dicho esto. Por cierto, en una tertulia en la que tenemos en estos momentos aquí a don Antonio León, Tomás Cascales, Miguel Ángel Gil y José Alberto Cánovas, que le escuchan en directo. Bueno, pues un cordial saludo a todos ellos, a los que conozco y quiero mucho, y desde luego me da mucha alegría que se haya hecho un programa sobre don Javier Azagra, como bien ha dicho, un siervo de Dios fiel, que ha amado siempre a la Iglesia, sirviéndola con fidelidad, con sencillez, un verdadero pastor, un verdadero padre, para todos, especialmente con sus sacerdotes. Yo siempre lo he visto como un hombre muy cercano, muy cariñoso, con los más necesitados, con los más pobres. Bueno, con los niños ha sido un verdadero testimonio sobre el trato que les ha dado siempre. Pero yo he querido siempre destacar su visión profética al aprobar la UCAM, que para Murcia es un símbolo evangelizador, y es un símbolo evangelizador de su pontificado. Porque yo creo que sin el apoyo de don Javier Azagra, él confió en mí, cuando le propuse la creación de la Universidad Católica, que sin su apoyo era imposible, sin su consentimiento, y me apoyó totalmente. Ahí fue vital también la cercanía de Raimundo Rincón, que vivía con él, con el que yo tenía una amistad muy estrecha, y que también pues conocía la labor que estaba yo llevando a cabo con la enseñanza en Murcia. Pero este es, como yo decía, como dice el Papa, un buen pastor de los que huelen a oveja de verdad. Ha dejado un recuerdo imborrable para todos, ¿no? Y desde luego, pues para mí ha sido un padre, un cariño muy grande. Cuando venía a casa, estar con mis hijos, jugaba con ellos, y yo que sé, lo llevo siempre en mi corazón, me encomiendo a él. Hemos ganado en el cielo un ángel que nos ayudará desde el cielo a esta diócesis que tanto amaba y quería y a la que sirvió con un amor inmenso. Escuchando las declaraciones, testimonios suyos de don Javier Azagra, me ha llamado la atención una cuestión que yo creo que va muy en comunión entre el mensaje que él lanzaba y lo que él pretendía y la propia universidad, porque además yo lo he oído de usted en alguna ocasión. Porque don Javier era un hombre absolutamente defensor de la fe, la labor evangelizadora era suya, era permanente, pero siempre desde también el respeto al diferente, a personas de distintas sensibilidades, incluso con los no creyentes también, porque trabajaba y quería la evangelización, pero desde el acercamiento, no desde la imposición, y esto es algo que usted también lo ha dicho en varias ocasiones. Él era muy respetuoso con todo y quería a todo el mundo, no hacía distinción, y eso lo he vivido yo de cerca, ¿no? Ha sido un verdadero testimonio vivo, ¿no? Era un hombre profundamente enamorado de Jesucristo. Esto es lo único que yo puedo decir. Yo lo he conocido muy de cerca, he compartido muchos momentos con él, y desde luego para mí fue un signo de Dios, ¿no? El que yo recuerdo cuando fuimos a presentar la universidad a la Conferencia Episcopal Española, allí lo tildaban de loco los obispos. ¿Cómo era posible que avalara o respaldara una universidad montada por un laico? Y desde luego el único que me apoyó cuando yo expuse el modelo de universidad fue don Fernando Sebastián, que dijo: me gusta este modelo de universidad, le felicito don Javier por apoyar esta iniciativa, esta universidad tendrá un gran éxito. Y desde luego, pues aquí está la universidad, hoy un motor importante de la región de Murcia, como un instrumento de evangelización, de formación, de educación superior, de investigación, con más de 16.000 alumnos, con más de 2.050 trabajadores en nómina,
pues que ha generado una riqueza enorme en todo el entorno de la región y hoy conocida a nivel internacional. Gracias a don Javier Azagra Laviano, un hombre lleno del amor de Dios, para mí un santo. Muchas gracias, José Luis Mendoza, por participar en el programa. Muchas gracias. Cordial saludo a todos, un abrazo. Hemos hablado antes de esa piedra angular, decía de su relación con Dios, le hemos escuchado un pequeño testimonio. Perdón, ha dicho José Luis Mendoza una cosa importante. Dice que le decían cómo es posible que él apoyara una universidad creada por un laico. Es que don Javier confiaba en los laicos. Es que don Javier creía en el laicado y potenció muchísimo el laicado en todas sus facetas. Y esta era una más, muy importante, muy significativa, pero una más de las muchas confianzas que él depositaba en los laicos. Que él creía y confiaba en los laicos y por eso le daba protagonismo. Sí, precisamente por el interés por acercar el Evangelio y promover el laicado, brotaba también de esa inquietud su preocupación por las cuestiones sociales. Él ha llegado a ser incluso mediador en conflictos. Tengo aquí una foto precisamente en una huelga, donde los huelguistas se encaramaron en la torre de la catedral. Pues ahí está el obispo saludándolos, escuchándolos, cuáles eran sus necesidades y cuáles eran sus propuestas. Un hombre preocupado ciertamente por las cuestiones sociales, económicas, políticas, etcétera, ¿no? Vaya mediación, cuando el accidente de autobús sí, de aquellos militantes del Partido Comunista, allí ofició en la misa con Santiago Carrillo, que me imagino que fue un momento de tensión, de incomprensión, de dificultad. Yo creo que no. Para él no digo para él. Ah, bueno, un digo momento para difícil. El entorno, para el entorno, sí, tremendo. ¿Cómo es posible para la opinión pública, que la Iglesia avale con un funeral público y además en la catedral presidido por el obispo a los que teóricamente están lejos de la Iglesia? Pues incluso alguno de ellos había quitado el crucifijo de la caja. Sí. Pero es que además vemos su relación, por ejemplo, con una persona tan de izquierdas como es Cristina Almeida. Y hay que contar la anécdota de que al terminar el último programa le regaló un catecismo y le dice: Cristina, que seas lo que tu nombre significa, cristiana. Con esa simpatía que él derrochaba, ¿no? Es decir, es una persona que se ha encontrado cómodo en todos los ambientes. Hablábamos de ese testimonio, pero hemos hemos hablado continuamente de la evangelización permanente. ¿Se refiere a él, a este asunto, a continuación? De la necesidad de evangelizar, de catequizar, no conformarse solo con que tradicionalmente somos católicos, pues ya somos, sino llegar a personalmente, con libertad, cada uno entendiera lo que es la fe. Eso es otro lema también casi suyo, ¿no? De hecho, en su lema no dice enviado a evangelizar, sino enviados. ¿Sí? Normalmente el obispo siempre pone un lema más personal, podríamos decir, pero él no, él quiso desde el principio implicar a todos, hacer que toda la gente se sienta llamado a evangelizar, algo que la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, tomar conciencia que los evangelizadores no son especialistas, no son gente, solo los sacerdotes, los religiosos, sino que todos estamos enviados, y el pastor delante, como dice el Papa Francisco, el pastor en medio de la gente. El tractorico, que le llamaban. De hecho, él era una persona de estar siempre en medio de la gente. Es decir, pocas veces veremos a don Javier, por ejemplo, dando una conferencia en la universidad, las ha dado también, porque ha tenido tiempo para todo en 20 años de pontificado. Pero no era su especialidad. Su especialidad era las distancias cortas, podríamos decir. Él sabía escuchar a una persona, tratarla, ir con la gente, con el niño, con el que está más deficiente o que tiene más dificultades, con la persona anciana. Es decir, en las distancias cortas era eso, era una persona. Los que habéis estado colaborando con él estrechamente. Además tenía sus trucos. Claro. Tenía sus trucos para poder comunicarse mejor con la gente. Por ejemplo, él iba a un pueblo y allí había hablado con varias personas. Tenía una gran memoria, una memoria muy grande. Él estaba con las personas. Llegaba a su casa y tenía una libreta que era todo. En esa libreta había de todo, pero anotaba cada una de las cosas que había pasado en ese pueblo. Cuando volvía al pueblo, antes leía la libreta. Y cuando llegaba allí preguntaba por la vieja con la que había saludado, por el joven a que había visto. Es decir, claro, es un truco, ¿no? Es un truco de buen comunicador, pero lo hacía y eso la gente llega.
Digo que los que habéis estado colaborando muy estrechamente con él como vicarios, que tal, era un hombre que podíais atestiguar que era un hombre de equipo, un hombre que buscaba buenos colaboradores. Yo estoy aquí pensando, es decir, toda esta acción de don Javier Azagra estaba muy apuntalada por otra gran persona, que fue don Antonio Martínez Muñoz, el vicario general que él tuvo desde el primer día hasta el último de su episcopado. Y fue un hombre de una lealtad enorme a don Javier, y cuando don Javier decía yo deseo esto, Antonio Martínez Muñoz, el vicario general, ya movía lo que hiciera falta para conseguir que eso que había pedido el obispo se hiciera. Ya que has hecho alguna referencia a esas anécdotas, a esos trucos que decía, sí, los tenía y además bien, ¿no? Sí, ahora mismo cuando he ido a decirlo me acordaba, ahora mismo no me acuerdo. Bien, pero yo sí que voy a introducir, poner algunos ejemplos, ¿no? De hecho, el mismo lunes, en la puerta del Palacio Episcopal, tuve la fortuna de encontrar al sacerdote, a don Antonio Muñoz Catalán, sacerdote de la Basílica de la Asunción, que me casó y me recordaba, oye, fíjate lo que me pasó una vez con él. Yo imagino que de anécdotas de esas hay muchas, ¿no? Decía, estábamos en La Paca, un encuentro con sacerdotes, y entonces estábamos esperando al obispo y de pronto vimos que venía en el Dian 6. Y ya que llegaba, se baja del coche y dice, pero iba dentro una mujer y con 2 pavos. Y nos quedamos todos muertos de ver cómo es esto. Y dice, no, pues es que me la contó por el camino, la mujer no podía. ¿Y cómo le voy a dejar yo solo? ¿Esperáis vosotros? Porque la tengo que traer a la pobre. Y dice, ver bajarse del coche al obispo, a una mujer y con 2 pavos cargados. Y es una imagen que... pero bueno, eso por encima de todo... Él cuando iba conduciendo paraba a todo el mundo que hacía todo esto. Eso es. Yo recuerdo en la ordenación de un compañero mío que se presentó allí con un chico. Y el chico es que venía, lo había parado en el autostop y lo llevó allí. Y cuando terminó la ordenación y nos convidamos en el Ágape, pues siguió con el chico su viaje hasta Murcia. Precisamente Antonio Olivares, que es una persona que también ha vivido muy cerca de él, tanto en su casa como en el obispado, nos cuenta algunas cosas interesantes sobre don Javier Azagra. Cosas que le preocuparan, la guerra sí, que le afectara mucho, sí, y que una persona muriera que él conocía, un sacerdote, eso le preocupaba mucho. ¿Y la guerra por qué? ¿Qué decía sobre la guerra? No, porque dice que la guerra trae nada más que calamidades, nada más, y que eso era matar gente, matar personas, y que eso no debía de existir así. La alegría es cuando salía del portal de la casa. En cuanto salíamos del portal de la casa, ya era una cosa alegre, porque todo lo que se encontraba, todo, mayores, niños, todas las personas que le decían, adiós don Javier, se paraba con ellos a hablar. Cuando él llegó a Murcia, el primer viaje que hizo a Murcia, que estaban arriba en el Palacio Episcopal, pues estaban esperándolo pues allí por las autoridades eclesiásticas, y venía con su Dian 6, con sus 2 caballos. Y yo, que era el conserje de allí, y el portero y la ordenanza, yo estaba en la puerta del palacio. Y yo me había casado, pues estaba un poco tiempo casado, y compré una mesa de formica para la cocina. Y estando allí esperando el taxi en la puerta del palacio, pues me veo venir entrar un coche y digo, madre mía, si parece el obispo, don Javier. Y entonces se para, dice, oiga, ¿por aquí se entra al Palacio Episcopal? Digo, sí. Digo, ¿usted es don Javier Azagra? Y dice, sí. Dice, ¿tú quién eres? Digo, pues yo soy la ordenanza de aquí del palacio. Dice, hombre, mira qué buen recibimiento he tenido. ¿Y qué haces aquí con eso que tienes ahí? Digo, pues estoy esperando un taxi para que me lo lleve a mi casa. Dice, ¿cómo? Venga, échalo aquí al coche, que te lo llevo a tu casa. Dice, pero señor obispo, que están esperándolo arriba. Hasta que yo no llegue, no van a empezar. Así. Y entonces, pues nada, lo que usted quiera. Abrimos el coche, echamos la mesa a mi casa y me llevó la mesa con 2 sillas, me la llevó a mi casa. Claro que son anécdotas, pero que reflejan una forma de ser, un comportamiento, una actitud, ¿verdad? Esa cercanía por lo del coche, esa cercanía a los pobres, yo he viajado muchas veces con él, y ir a una reunión y decir, cuando salíamos de la casa sacerdotal, para un momento ahí en la Cruz Roja, y estar allí media hora, porque había un gitano enfermo, y se subía, y ya iríamos a la reunión, cuando fuera.
O sea, eso, cosas de esas, anécdotas de esas hay muchas. Luego, el estar con la gente, por ejemplo, la comida, que para él era también un momento de compartir, de estar con la gente, porque no le gustaba comer. No, bueno, sí, comía bien como buen navarro. No muy bien en el sentido de riqueza y elegancia, sino de buen comer. De disfrutar de los alimentos. Sí. Pero, por ejemplo, los encuentros de catequistas, que siempre llevamos cosas para compartir, muchas veces pues también el obispo o algún sacerdote pues tenemos más prisa, otras preocupaciones y pues termina la celebración y uno se marcha a otras cosas, ¿no? Don Javier nunca, él no tenía prisa para eso. Siempre tenía que estar con la gente comiendo, a ver qué has traído tú, dándose paseos por la gente, y claro, como iba conociendo personalmente a todos, desviviéndose y cómo te va en la catequesis, qué es lo que haces con los chavales, qué estás haciendo con los adultos, es decir, implicaba a toda la gente en la misma acción que él llevaba, es decir, él era ese pastor que está siempre alentando, pero que está cerca, es decir, no lo hace desde la sede solamente, que hay que predicar también, claro, y hay que enseñar, sino que lo hacía pues en la calle, en medio del mundo. Yo creo que cabrían perfectamente para escribir los adjetivos como conciliador, como dialogante, como optimista, aunque hay quien cree que más que optimista, más que el optimismo es esperanzador, que hay una pequeña diferencia, un pequeño matiz, y él lo explica. El secreto de la esperanza puede ser en parte lo de mi padre, que es esperar a que tuviera fe y mantenerte años y años y años trabajando aquí y allá y aceptándole a él y viendo todo lo que él hacía en el comercio y en casa y con nosotros. Pero dices, Dios da la fe es un regalo que da Dios. Y cuando lo ha dado, la alegría es tan grande que desbordas y piensas en otros que no tienen fe todavía, la palabra todavía, ya llegarás, llega el momento. Lo que pasa es que no sé cuándo va a llegar el momento. ¿Qué les parece? Pues que el carácter suyo tiene mucho que ver con su ser futbolero. ¿Sí? Es un gran deportista, fue un gran deportista. Aficionado de los Osasuna. Sí, y además jugador en un equipo del Oberena. En Oberena, sí. Y creo que eso marca también un poco el carácter, ese carácter emprendedor, ese carácter siempre echado para adelante, y yo creo que tiene mucho que ver también con ese espíritu deportivo. De hecho, él también apoyó tantas veces a carreras solidarias, en fin, se hacía presente en acontecimientos deportivos. El acontecimiento de los moteros de Murcia, todos los años lo invitaban a dar la salida. El deporte era una cosa que le encantaba a él. Es lo mismo que la preocupación por el mundo adulto y por los seglares, el hecho de que él entrara al seminario ya de vocaciones tardías, que se dice, era tener una experiencia larga de haber convivido con la gente, pues sin ser sacerdote incluso, cuando ya pues descubre la vocación y el llamado al sacerdocio, pues todo eso es su historia. Verdaderamente don Javier refleja mucho su familia, su historia, su tierra, el haber recorrido tantas diócesis antes de ser obispo, como vicario general incluso, que estuvo en Málaga, es decir, eso le ha hecho a él ver muchas formas de comportamiento, muy variados los estilos de las personas, y siempre es decir, aquí estoy, voy a trabajar con la gente que tengo a mi alrededor, y él implicaba a mucha gente en su trabajo. Siempre podía pensaba y te decía, bueno, no me digas que no puedes, sino dime que puedes. ¿Y qué podemos hacer? Exactamente, sí lo decía así de claro. Han hablado en varias ocasiones de la participación y darle confianza a los seglares, sí. También de la labor evangelizadora o de determinados, digamos, plataformas o lugares de encuentro, como los propios cursillos de cristiandad que se ha hecho referencia aquí. Bueno, pues María Dolores Negrillo, que es la vicepresidenta nacional y europea de cristiandad, lo conocía bien. María Dolores, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. Encantado de contar contigo, María Dolores.
¿Y por qué le gustaba tanto por esa cercanía, esa relación en los cursillos de cristiandad, participar? Porque además los impulsó, lo promovió muchísimo en sus inicios aquí en la región de Murcia. ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, yo creo que fundamentalmente por ese estilo que tenía don Javier de confiar plenamente en la labor de los laicos. Él muchas veces lo manifestó, él cuando hizo el cursillo, pues decía que hacía más de 50 años que lo había hecho cuando venían nuestras clausuras. Él comentaba siempre que descubrió en el movimiento ese espacio donde los seglares podían, desde un testimonio de encuentro con el Señor, hacer que otras personas, que otros hombres y mujeres, pues también tuvieran ese deseo del encuentro. Y yo creo que fundamentalmente él confiaba en esa labor de los seglares, y por eso no solamente apoyó, no solamente fomentó, sino que participó en muchísimas clausuras, sobre todo en esos años donde ya él decía: como soy obispo emérito, ya me permito tener un poquito más de tiempo para hacer aquellas cosas pues que a mí me gustarían y que anteriormente no he podido. Y yo lo recuerdo desde el año 1999, que yo empecé a formar parte del secretariado. Él me llamaba prácticamente en todas las clausuras, siempre sobre el martes, miércoles, cuando él veía su agenda, y me sonaba mi teléfono y su palabra era de colores. De colores es la palabra que utilizamos en cursillos, pues coloquialmente, para decirnos de alguna forma que estamos en gracia y que queremos seguir estando en gracia. Entonces ya sabíamos que en mi casa, cuando sonaba ese teléfono y decía de color, era don Javier. Y me decía: ¿cuándo vas a venir a recogerme el domingo? ¿A qué hora? Yo ya sabes que a las 7:15 estoy esperándote en la puerta de mi casa. Fue rara la clausura que él se perdía siempre que sus actividades se lo permitían. Curiosamente, el domingo se producía un hecho muy contradictorio, ¿verdad? Porque era el domingo cuando fallecía y se celebraba la clausura del cursillo 1000, ¿verdad? Sí. Y el mismo día ocurrieron las dos cosas. La verdad es que sí, para nosotros, yo por lo menos para mí, como persona que llevo colaborando en cursillos desde hace más de 27 años, y desde esa cercanía con don Javier, clausura tras clausura y conversación tras conversación, pues creo que para él el poder irse a la casa del Padre, sabiendo que en Murcia, en nuestra querida diócesis de Cartagena, pues hemos llegado a ese número emblemático, que no es ni más ni menos que pues el número que nos ha permitido dar gracias a Dios por toda una historia, por muchísimos años, más de 56 años de presencia del movimiento en Murcia. Y también pues un poco ese impulso de decir, venga, adelante, como él decía siempre, venga, adelante, seguir trabajando, no os canséis. Entonces, la verdad es que desde la tristeza, porque siempre el hecho de perder a una persona porque quieres, pues te produce esa tristeza, pero también desde la confianza, desde esa seguridad que él siempre nos transmitía desde la fe, decir, me voy con el Padre, vamos, y seguro que desde allí estaría gozando de aquella clausura. El que está viviendo esa clausura preciosísima del encuentro con el Señor, ya cara a cara en el cielo, pues seguro que estaría gozando, diciendo, pues en ese pedacito de tierra, en ese lugar pequeño del mundo, ahí ha habido personas que están viviendo y están intentando seguir transmitiendo pues el Evangelio a los demás a través de esta metodología. Seguro que estaría disfrutando. Hombre, Dolores, muchas gracias. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a vosotros y un recuerdo muy especial a don Javier, a todos, no solamente a don Javier, sino a todos los pastores que día a día pues siguen pues trabajando incansablemente por la extensión del reino, pero que don Javier representaba de alguna forma pues esa persona humana cercana que nos ha dejado una huella entrañable como persona y como obispo. Muchas gracias. A vosotros. Se ha hablado, sí. Sí, el domingo pasado, Eso yo que soy el conciliario de Cursillos de Cristiandad también, y María Dolores pues de las que están trabajando en el equipo. Se hizo un reportaje muy interesante de estos 1000 cursillos donde aparecía don Javier, y cuando salió al final con un texto, se hizo un pequeño reportaje muy interesante, pues todo el mundo hizo un aplauso. Estaba la iglesia aquí de los Jerónimos, que es donde hacemos las clausuras, pues estaba a tope, ¿no? Y fue impresionante de ver el reconocimiento de tantos cursillistas que le han conocido personalmente y que él se ha acercado también personalmente a preocuparse por su vida, por su cambio de vida, por su proceso en la fe, por su actividad dentro de la diócesis. De hecho, es muy querido en Cursillos de Cristiandad, porque él decía,
Dice, ¿sabes tú cómo conocí yo a Raimundo Rincón? En un cursillo de cristiandad, porque yo fui el que lo llevó las últimas veces ya, que fue al cursillo, yo ya era conciliario, y él iba siempre a presidir, y muchas veces pues yo me llamaba también como María Dolores, iba yo, lo recogía, y lo dejaba, hasta que al final pues ya no pude ir más, porque ya no se encontraba en situación de poder estar con nosotros, pero ha sido siempre querido, incluso a mí me dice, di lo que decía don Javier, porque siempre don Javier pues tenía sus chirigotas, su palabra amable, su palabra, pues yo que sé, de estímulo, y de verdad que es una memoria viva su presencia en cursillos de cristiandad. Hemos hablado en varias ocasiones de las formas y el fondo, ¿no? Lo que decía, dónde lo decía y la manera de decirlo. Un ejemplo más es a la hora de dirigirse a los jóvenes, un colectivo para él muy importante. Los niños también lo ha dicho en varias ocasiones, pero los jóvenes es un colectivo para él muy importante, dónde se relaciona a veces con ellos, cómo se relaciona con ellos y el mensaje. Vamos a poner solo un ejemplo. Sois esclavos del consumo, de lo que tenéis que llevar encima. Os dictan las canciones que tenéis que cantar, os dicen qué es lo que tenéis que consumir, os llevan como a un rebaño, no de personas libres, sino como a una masa anónima. No os dejéis manipular por nadie. Habéis nacido y Dios nos ha creado para la libertad, para ser libres. Mensaje potente. Muy potente, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. El lugar, la gente que había y el mensaje potente. ¿Qué les parece, José Alberto? Pues que él tenía un espíritu joven. Es que además conectaba perfectísimamente desde su propia mentalidad y desde la altura de su edad y de su cargo, conectaba perfectísimamente con los jóvenes. Y ellos se sentían queridos por el obispo. Muchos le llamaban de tú, los jóvenes, un signo de confianza grandísima, el obispo Javier. Y creo que, bueno, pues que ha educado, así como Juan Pablo II a nivel mundial ha sido el educador de al menos 2 generaciones de jóvenes, don Javier ha sido también educador de cientos de miles de jóvenes en sus 20 y tantos años de pontificado aquí en la diócesis, porque ha sabido conectar precisamente con el alma joven. No solamente con los jóvenes, estoy pensando en todos los movimientos familiaristas que se han implantado en la diócesis durante el tiempo en que él ha sido obispo. La familia le ha preocupado siempre, y la prueba es eso, la potenciación de tantos movimientos al servicio de la familia. En fin, yo creo que, sintetizando su persona, un pastor bueno. Hablaba también de trabajar con los jóvenes en la diócesis, y no solo en la diócesis, porque en la conferencia episcopal él impulsó el área de la juventud, en lo que se viene trabajando. Fue responsable de eso, de la subcomisión de juventud, durante varios trienios, por lo menos 3 o 4 trienios estuvo de responsable. Eso le hizo a él participar en diversos encuentros nacionales e internacionales de jóvenes, y luego venía glorioso él cuando volvía y contaba de cómo había ido. Sí. Hay otra faceta que a veces no, cuando miramos a un obispo, no solamente en este caso, vemos tanto la labor que realiza en el día a día de la diócesis que esa faceta se nos escapa. Y es que don Javier, por su condición quizá de navarro y por su ansia de evangelizar, era misionero. Don Javier visitaba personalmente a todos los sacerdotes misioneros que hay fuera de España, en otros países de África y América, e impulsó los dos lugares que tenemos de misión ahora, que es Honduras y es Bolivia. Sí, ese espíritu también lo tenía, y él fue a la evangelización de la gran evangelización de Argentina. Antes de ser obispo. Antes de ser obispo. Sí, la inquietud misionera la tenía muy afianzada, y visitaba personalmente a los misioneros que teníamos esparcidos por todo el mundo. Él fue precisamente, los 2 primeros que fueron a Honduras, después de una etapa anterior, son compañeros míos que precisamente están en Honduras todavía, están ahora allí, Julián Marín Torrecilla y José Gómez. Estos 2 estaban, uno en Lorca y otro en Bullas, y fue don Javier el que lo llamó personalmente. Le dijo, mira, necesito que sustituyan a un sacerdote que se puso enfermo allá en Honduras. ¿Estáis dispuestos? Dijeron, lo que usted diga. Y fueron allá. Y el padre José Gómez, pues está
ya desde que fue don Javier, desde hace 30 años, continúa allí. Respecto al tema de la juventud, es que quisiera decir que en esta provincia eclesiástica de Granada, por eso de ser pues, de la subcomisión de juventud, y en la provincia se reúnen los obispos, pues había un trabajo interesante con jóvenes. Y él fue el que potenció y favoreció que se hiciera pues, un proceso de iniciación cristiana de adolescentes y jóvenes. Y él ha estado desde el principio hasta el final, que en el año 2000 se terminó de elaborar todo ese material. Y él tenía un interés tremendo. Yo trabajé mucho con él cercano porque me impulsaba constantemente. Hay que hacer esto para los jóvenes. Los jóvenes tienen que buscar y seguir al Señor. Y hay que ofrecerle a las parroquias, a los sacerdotes, pues itinerarios, formación, material, para que puedan trabajar con la juventud. Hablamos de colectivos, de personas, de relaciones con personas, de diferentes formas de pensar. Yo, preparando el programa, veía pues alguna imagen con Pedro Marcet, una opinión de María Antonia Martínez fantástica acerca de don Javier, de ese programa a nivel nacional con Ramoncín, con Cristina Almeida. Bueno, la verdad es que es un recorrido... Con Averasturi. Sí, también. Eso es. Y establecía relaciones. Antes había estado hablando de Cristina Almeida. Yo me imagino que Antonio también sabe algunos detalles de estos. Cristina Almeida, en la época en que don Javier todavía estaba de obispo y eso, y ella era más metida en la política, cuando venía a Murcia solía llamar por teléfono a don Javier y se solían ver. Ella pedía tener un encuentro, un rato, aunque solo fuera para tomarse un café, y don Javier accedía. Se comunicaban con esa fluidez. Yo recuerdo esa que lo hacía. Sí, así era, así era. Muchas veces, yo no sé cuántas puede decirse, pero muchas veces. Para ir terminando ya, insisto en lo que decía al principio, el agradecimiento a Pablo, realizador de este programa, y a Jorge, su director, por la aportación y la mano que me han echado para llevarlo a cabo. Y vamos a terminar con un testimonio suyo que se le pregunta cómo le gustaría que fuera recordado. Y él lo explique muy bien, con ese testimonio vamos a terminar, pero antes yo me gustaría preguntarle ya para terminar a nuestros 4 invitados, ¿con qué nos quedamos de don Javier Azagra? ¿Qué le gustaría que de todo lo que hemos dicho no se perdiera? Que siguiera prevaleciendo, que se hablara de ello, que se continuara y que alguien siguiera con esa labor. ¿Qué opinan sobre esto? Yo diría que la inquietud por evangelizar, porque esa inquietud y ese deseo tenemos que tenerlo. Las formas, en la época de don Javier, había unas, ahora serán otras y en el futuro serán distintas, posiblemente, pero no nos puede faltar esa ilusión. Y el disfrutar con eso, porque él disfrutaba. Si es que él no se sentía agotado ni cansado en absoluto por estar trabajando en la evangelización muchas horas, ¿no? Es que disfrutaba. Sí, yo estoy también totalmente de acuerdo con eso que está diciendo Tomás, que eso a mí no se me puede borrar. Es decir, ese afán suyo de siempre de estar presente de esto, de lo otro, y cercano, y anuncio del Evangelio. Eso me parece a mí que es... No lo vamos a perder, Contando con sus cualidades humanas y pastorales, no se debe perder su olor a oveja, en palabras del Papa Francisco. No se debe perder su olor a oveja. Él ha sido un pastor cercano a su rebaño, ha tenido ese perfume de oveja que esperemos que no se pierda en los pastores de hoy. Y luego fiarse e implicar gente. Es decir, don Javier era un hombre que él también reconocía sus limitaciones de algunas cosas y entonces él implicaba a gente. ¿Y tú qué puedes hacer? Es decir, que la palabra suya de su lema, enviados, que tomemos conciencia que esto no es cosa solo del obispo, sino que él ha intentado implicar a la gente, comprometerla en ese trabajo, donde sea, en el ámbito social, cultural, religioso, deportivo. Tú puedes hacer algo. Yo creo que eso es precioso, saber que cada uno tenemos un don, tenemos unas cualidades, una gracia que el Señor nos da para el servicio común. Y él siempre ha sentido eso. Tú no eres quien lleva la iglesia la llevamos todos, con la gracia de Cristo, junto al pastor, todos juntos a evangelizar. Muchas gracias, les agradezco que hayan estado aquí los 4 y que hayan participado en este programa y hayan transmitido esos mensajes sobre el legado de don Javier Azagra
Y ya terminando, pues eso, ¿qué deberíamos recordar de él, especialmente poner en valor? Pero es que él lo dice, para terminar este programa, es él personalmente quien lo dice. Gracias y hasta la semana que viene. Que me recordasen en el futuro. Mira, pues yo quisiera que me recordasen como un hombre que hablaba de Jesucristo, que se parecía algo a Jesucristo. Ese recuerdo, eso es lo que yo quisiera. Ojalá fuera así.